Previamente en Bleach. Supremacía alienígena. Tras enterarse de la verdadera naturaleza de Aizen, como también de los posibles planes que tenía para los poderes de Orihime Inoue, Ben Tennyson pretendió realizar el primer movimiento, intentar buscar a los amigos de Orihime, quienes habían venido a Hueco Mundo para rescatarla. Pero antes de que ello pudiera ser el caso, cayó víctima de una de las trampas de Sayelaporro, llevándolo a lo más profundo de las noches. Ya contemplando la posibilidad de que Ben los traicionara para este punto, y con la amenaza de que le haría daño a la joven humana, el octavo espada forzó a Ben a participar en un macabro juego suyo. Sin otra alternativa, Ben no tuvo más opción que hacerle caso, y participar en el juego de la espada. Su primer enfrentamiento consistió en pasar por un pasillo plagado de trampas, diseñadas para contrarrestar los diversos alienígenas que poseía en su repertorio. El segundo escenario lo vio enfrentado contra un trío de desertores arrancar, cada uno atacándole con su estado liberado. Con la vida de Orihime colgando de un hilo, Ben no se lo pensó dos veces antes de volverse supremo, derrotando fácilmente a sus oponentes, para luego dirigirse al tercer escenario, donde hizo lo mismo con la fracción de Sayelaporro. Para cuando llegó al último escenario, se encontró con otros aparentes jugadores, como también el propio Sayelaporro. Fue ahí, donde el verdadero plan de la espada salió a la luz cuando Ben se vio destransformado, ese es, el drenar la batería del Ultimatrix, y así dejar a Ben indefenso, cayendo preso de otra de sus trampas. Privado de sus habilidades y con la amenaza del estado liberado del octavo espada en la vista. ¿Cómo podrá el héroe de héroes zafarse de esta situación? ¿Qué destino aguardará el futuro a Ben Tennyson? Todo y más en el siguiente capítulo de Bleach. Supremacía alienígena. Capítulo número 15. La supervivencia del más apto. A pesar de su situación, Ben hizo una mueca ante las palabras de Sayelaporro. Amigo, tu comando de liberación es fornicar. ¿En serio? Sayelaporro se detuvo ante esa pregunta, parpadeando con sorpresa. Uri y Rangi se tambalearon por las palabras de Ben, casi cayendo al suelo de forma cómica. ¿Eso es lo que te preocupa ahora mismo?, preguntó Uri incrédulo después de recomponerse. Solo dijo Ben, deseando que sus ataduras al menos le permitieran encogerse de hombros. De todos los comandos de liberación que he escuchado hasta ahora, que no son muchos si soy totalmente honesto, ese destaca. Me preocupa un poco cómo se verá la resurrección de Sayel, me da mala espina. Entonces permíteme mostrártelo sin más demora. Procedió a clavar su espada directamente en su boca, para gran sorpresa de su audiencia. En lugar de parecer que sentía dolor, Sayelaporro adoptó una expresión eufórica, emitiendo arcadas ruidosas mientras empujaba la espada hasta la empuñadura dentro de su cuerpo. A Ben le dolió la garganta solo de verlo. La agonía imaginada se desvaneció rápidamente cuando el cuerpo de Sayelaporro comenzó a expandirse. Echando la cabeza hacia atrás, el octavo espada empezó a gemir mientras su cuerpo se hacía cada vez más grande. Ben luchó contra sus ataduras, seguro de que no le iba a gustar a dónde iba esto, cuando una espesa niebla brotó del cuerpo de Sayelaporro mientras el arrancar soltaba un grito extático. Ben habría comentado que esa reacción no era lo que esperaba, pero las palabras murieron en su lengua. Uri y Rangi no tuvieron problema en expresar sus nuevos pensamientos. ¿Qué?, murmuró Uri. ¿Qué demonios es esto?, terminó Rangi, completamente atónito. La niebla se disipó y reveló el estado liberado de Sayelaporro, y estaba muy lejos de los estados liberados que Ben había visto hasta ahora. Las gafas de Sayelaporro habían desaparecido y en su lugar había una banda que rodeaba su cabeza, con rasgos parecidos a conchas a cada lado del rostro. Su ojo izquierdo ahora tenía marcas púrpuras que corrían de arriba a abajo. Vestía una prenda gris ajustada y segmentada, parecida a una camisa. Las mangas eran blancas desde el codo hasta la mano, con extensiones colgantes como lágrimas. Sus manos se habían vuelto blancas como tiza, excepto las puntas, que ahora eran púrpuras y alargadas. 4 protuberancias salían de su espalda, con extensiones similares a las de sus brazos, que las hacían parecer alas extrañas.
Lo más perturbador era la mitad inferior de su cuerpo, que ahora era una colosal masa de tentáculos, que superaba con creces los meros 8 de Luffy. Luego los tentáculos comenzaron a retraerse, revelando los pies de Sayelaporro. Ben negó con la cabeza tratando de entender lo que pasaba. Cuando volvió a mirar, los tentáculos habían desaparecido por completo. La parte inferior de Sayelaporro estaba cubierta por una prenda en capas parecida a un vestido. Durante todo ese tiempo, el rostro de Sayelaporro tenía una expresión vidriosa de inmenso placer. Cuando su transformación pareció completa, se recompuso. Perdón por hacerlos esperar. Creo que es hora de que comience el segundo acto. Ah, espera, me disculpo. Déjenme reformularlo. Es hora de que el segundo acto llegue a su fin. Un geyser de líquido negro brotó de su espalda, salpicando el techo y cayendo como una lluvia grotesca. Ben sintió algo rodear su cuerpo y tirarlo lejos antes de que el líquido pudiera caer sobre él. Mientras era arrastrado, Ben recién notó algo. Uri y Rangi no eran los únicos en la habitación con ellos. El primero era un individuo delgado vestido de púrpura, pero con armadura blanca en el pecho, guantes y botas blancas. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca de insecto con una tela púrpura cubriendo su ojo derecho. Eso, junto con el agujero en su estómago, lo delataba como un arrancar. El segundo, en cambio, era difícil de identificar para Ben. Era un tipo grande y redondeado con un traje amarillo cubierto de manchas negras. Llevaba lo que a Ben le recordó a una enorme máscara tiki con grandes ojos, dientes y nariz. Lo más probable es que también fuera un arrancar. «Apártense», gritó Uri mientras esquivaba por poco una de las gotas. Algo me dice que de verdad tenemos que esquivar estas cosas. Ese sí, dijo con miedo el arrancar de máscara de insecto. «¿Pero a dónde podemos esquivar? ¿Sabes de lo que hablo?», preguntó el arrancar de máscara tiki. Justo entonces parte del líquido cayó sobre su cabeza. La mandíbula de Ben se abrió al ver cómo el líquido empezaba a transformarse en un duplicado exacto del arrancar, que estaba igual de asustado. Apareció otro yo, ¿sabes de lo que hablo? Uri miró ese desarrollo, lo que le impidió esquivar cuando algo del líquido cayó sobre su hombro. Sus ojos se abrieron cuando un clon empezó a formarse. Bueno, dijo Ben mientras la habitación se llenaba de clones de los otros 4. Esa es una habilidad útil. Gracias, Ben. Ben se estremeció al darse cuenta de que la voz de Sayelaporro estaba justo a su lado, pues era él quien lo había apartado del líquido con una de sus alas. El espada ahora estaba sentado sobre lo que parecían ser 2 arrancar grandes, usándolos como un trono improvisado. Ahora que todos los actores están en su lugar, bien podrían comenzar. ¿No será demasiado tarde para algunas concesiones primero?, preguntó Ben con sequedad. Sayelaporro rió entre dientes. Tus réplicas ingeniosas son lo único que te queda, Ben. Mejor ponte cómodo para el espectáculo. Entonces trae al acomodador porque tengo una queja sobre mi asiento. Aún riendo, Sayelaporro se volvió hacia los demás. Como sin duda habrán adivinado, estos enemigos tienen exactamente los mismos poderes que ustedes. Les sugiero que se tomen esta pelea en serio o podrían morir. Sin embargo, tengo buenas noticias. He desactivado la trampa de esta sala que sellaba sus poderes. Ahora ustedes, y sus clones con todo su poder, pueden matarse entre sí a placer. Sayelaporro echó la cabeza hacia atrás y rió dramáticamente. Uryu tenía una sonrisa sardónica mientras los clones adoptaban posturas de combate. Antes de enfrentar al enemigo, debes enfrentarte a ti mismo. Esto se siente como una broma de mal gusto. Amigo, estás muy mal de la cabeza, dijo Ben mientras reanudaba su forcejeo. Simplemente creo en dar la mejor actuación posible, dijo Sayelaporro con orgullo. Tú más que nadie deberías apreciar el teatro. Un grito repentino atrajo su atención. El arrancar de máscara tiki se había lanzado contra Uryu, que se apartó de un salto. Esto hizo que el arrancar se estrellara contra el suelo con estrépito. Cuando se levantó, estaba llorando histéricamente. Uryu. Eso fue cruel, ¿sabes de lo que hablo? Yo solo quería aferrarme a ti porque tengo miedo. Eso se parecía más a un ataque. Gritó Uryu. ¿Cómo se suponía que lo supiera?
Justo entonces varios clones del arrancar Tiki saltaron hacia Uriel el original, que huyó apresuradamente cuando los clones golpearon el suelo. ¡Maldito!, gritaron los clones al unísono. ¿Cómo te atreves a esquivar nuestro ataque Persedondo Chaka? Entonces sí era un ataque. Uriel golpeó al arrancar en la cara, solo para retroceder de dolor. A pesar del golpe, el arrancar Tiki comenzó a llorar, frotándose los ojos con fuerza. Ya no aguanto más. Sollozó. No deberíamos estar haciendo esto, ¿sabes de lo que hablo? Tenemos que buscar a Nell. Nell. Susurró Ben para sí mismo. ¿Quién es Nell? Tal como sospechaba, murmuró Esayelaporro con una sonrisa. Eran ellos después de todo. ¿Y de verdad le permitieron regresar a las noches? ¿De qué estás hablando?, exigió Ben. Esayelaporro lo miró, su sonrisa creciendo. Nelly el tuo del Schwank, la tercera espada antes de Harribel. Los ojos de Ben se abrieron al mirar de nuevo al arrancar Tiki que sollozaba. Eso significa. Esos dos arrancar de ahí eran sus fracción. Dondo Chaka Virstane y Pesche Guapiche. Se veían muy diferentes de cuando vivían aquí, pero tuve la corazonada de que eran ellos. Se unieron a este pequeño grupo de invasores por venganza. ¿Venganza?, preguntó Ben con cautela. Esayelaporro apoyó su propia mejilla y suspiró con nostalgia. Noitora despreciaba a Neliel, mucho más que jamás podría Harribel. Ella sentía la necesidad de vigilarlo constantemente, lo cual puedes imaginar que lo enfurecía. Suena lógico, dijo Ben, viendo una oportunidad de ganar tiempo. En aquel entonces Noitora era el poseedor del rango de octava espada, recordó Esayelaporro, sorprendiendo a Ben. Yo había sido expulsado de los espada por razones que no revelaré aquí. Digamos que vimos la oportunidad de beneficiarnos mutuamente. La mandíbula de Ben se tensó y sus ojos se entrecerraron. Tomamos a sus fracción y les arrancamos los restos de sus máscaras, dijo Esayel con tono agradable, como si hablara del clima. Neliel fue tras Noitora y, gracias a mi trabajo, finalmente logró derrotarla. Su máscara se quebró y su cuerpo no pudo soportar su propia presión espiritual, reduciéndola a la forma de una simple niña. Sinceramente, pensé que esos tres morirían cuando los dejamos en las afueras de las noches. Algunas personas simplemente tienen suerte. Ben apretó los dientes mientras observaba a los demás corriendo por la sala, tratando de esquivar los incontables clones que los atacaban, en especial Rengi, ya que sus clones empuñaban lo que Ben supuso era su Shikai. Las espadas eran multisegmentadas con salientes como picos en cada parte. Cuando los clones blandían las espadas, estas se extendían con gruesos hilos entre cada segmento, convirtiéndolas en pacto en un látigo de espada. A pesar de la situación, Ben pensó que esa habilidad era bastante genial. Entonces, ¿alguna razón en particular para atarme en lugar de tenerme ahí fuera? Con lo mucho que te gusta ver a mis chicos en acción, pensé que habrías usado tu habilidad con ellos. Oh, tengo algo mucho mejor preparado para ti, Ben, dijo Esayelaporro, aunque mantenía los ojos en la batalla frente a ellos. Supongo que Aizen planea dejar que me conviertas en tu rata de laboratorio. Todo a su debido tiempo, Ben, dijo Esayelaporro, teniendo el descaro de revolverle el cabello. Primero tendré todo un universo que explorar. ¿Qué? Esayelaporro le lanzó una mirada de reojo. Oh, Lord Aizen es un hombre de palabra, él piensa enviarte de vuelta a tu universo después de ocuparse de la sociedad de almas, y yo pienso ir en el viaje. Tan maravilloso como es el Ultimatrix, quiero ver tu universo y todas las especies que lo habitan con mis propios ojos. Tantas muestras, tanto material, tantos experimentos por realizar. Decir que Ben se sentía incómodo ante la felicidad absoluta en el rostro de Sayel sería como decir que el agua está mojada. No va a pasar, Esayelaporro. Incluso si yo no hiciera nada al respecto, cosa que por supuesto haré, mi equipo y los plómeros jamás te dejarían salirte con la tuya. Esayelaporro finalmente giró la cabeza para mirarlo de frente. Lo harán si quieren asegurarse de que no le pase nada a su precioso héroe. Ben se echó hacia atrás, casi cayendo. Así que eso es. Soy tu rehén. Más bien una ficha de negociación, aclaró Esayelaporro. ¿De verdad los plómeros se enfrentarían a mí si tengo al Gran Ben Tennyson a mi merced? Mis amigos vendrían a rescatarme, Esayel.
Y no pienso dejar que lleves eso a cabo. Tu bravata es admirable, pero admítelo, Ben. No hay nada que puedas hacer. Todo tu universo se convertirá en mi laboratorio personal. Entonces conoceré al gran Asmuth en persona. Aprenderé los secretos del Ultimatrix, del Omnitrix y de cualquier otra creación que haya hecho. Tal inteligencia para un ser que no es hueco. ¿Estás bromeando? Preguntó Ben. Asmuth es el tipo más inteligente de todo el universo. Dudo que incluso Aizen tenga ese derecho a presumir aquí. Porro frunció el ceño. Tu sentimentalismo hacia el creador de tu dispositivo es encantador, pero seamos honestos, Ben. Si Lord Aizen tuviera acceso a los mismos recursos que Asmuth, demostraría que su inteligencia es muy superior. Al igual que yo. Tú. Resopló Ben. Eres inteligente, Esael, obvio. Pero dudo mucho que seas el más inteligente de todo este planeta, y menos de todo este universo. Lo mismo con Aizen. Hasta el maldito Dr. Animo de seguro es más inteligente que tú. ¿Insultas mi inteligencia? Silbó Porro, mostrando verdadera ira por primera vez. Al parecer habría apretado un nervio. Solo digo la verdad, sonrió Ben. No eres tonto, Asmuth solo es más listo. Apostaría a que podría superarte usando solo media neurona. Aunque, siendo justos, creo que podría superar a cualquiera usando media neurona. Los puños de Esael se cerraron y Ben pudo ver su cuerpo temblar. Aunque no era mucho, Ben se sintió relativamente satisfecho de verlo alterado por una vez. Porro iba a hablar cuando Don Chaka empezó a gritar. Ambos se giraron para ver al arrancar golpear el suelo junto a Rengi, que esquivó por unos centímetros. El arrancar de máscara Tiki lo miró nervioso. Estuvo cerca, ¿sabes de lo que hablo? ¿De qué hablas? Gritó Rengi. Yo soy el verdadero, idiota. Oí que tu frase se volvió pregunta, no ataques si no tienes idea. Cuidado, Don Chaka. Gritó Pesche mientras saltaba y estrellaba un pie de 3 dedos contra la espalda de Rengi, haciéndolo gritar de dolor. Al levantarse, Pesche miró a quien había atacado. Maldito, te pareces mucho a Rengi. Tú, gruñó Rengi con una sonrisa forzada. Eso fue a propósito, ¿no? ¿Qué están haciendo? Gritó Uryu. Ben se quedó mirando al ver un constructo de luz en la mano del Quincy, como una mezcla entre arco y telaraña. Varios de sus clones sostenían lo mismo y disparaban lo que parecían flechas de luz. Uryu esquivó con agilidad antes de volverse hacia sus aliados. Escuchen. Creo que encontré una forma de distinguirnos de los clones. Primero, los clones de Rengi y míos. La única diferencia real está alrededor de los ojos y una ligera diferencia en el cabello, así que evítenlos por ahora. Ben observó con curiosidad y notó que los clones tenían marcas púrpuras en los ojos similares a las de Porro, aunque en ángulos distintos. Luego están los clones de Don Chaka. A diferencia del original, no tienen manchas negras en la ropa. Oye, no son manchas. Protestó Don Chaka. Diles lunares, sabes de lo que hablo. Y por último, los clones de Pesche. Seguro que ya lo notaron, pero llevan pantalones. Ben miró a los clones. ¿Qué? Exclamaron Rengi, Don Chaka y Pesche antes de acercarse a inspeccionar. Es verdad. Es verdad, sabes de lo que hablo. ¿Qué diferencia tan obvia y no la vimos? Uryu los miró boquiabierto. ¿De verdad no notaron la diferencia? ¿Qué demonios estaban haciendo mientras peleaban? En mi defensa, dijo Ben, estaba ocupado hablando con Porro. Rengi sonrió. ¡Qué error tan grande! ¿Este tipo es idiota o qué? Viniendo del tipo al que tuvieron que señalarle la diferencia, replicó Ben. No soy idiota, dijo Porro con frialdad, haciendo que Rengi se estremeciera. ¿Estabas escuchando? No estabas susurrando. Gritó Ben. En cuanto al taparrabos y las manchas, continuó Porro, no se ajustaban a mis gustos personales, así que decidí cambiarlos. Es bastante estúpido cambiar su ropa por gusto personal cuando se supone que son clones. No es lo más importante ahora mismo. Gritó Ben mientras forcejeaba de nuevo. Uno de los clones de Rengi bajó su espada, pero el verdadero Rengi la bloqueó a tiempo. Ishida, hay demasiados enemigos aquí. Tenemos que salir.
No podemos. Respondió Uryu. No solo porque seguramente haría el mismo truco que antes, sino porque no podemos dejar atrás a Tennyson. Lo sé, pero creo que tengo una idea. Rengi alzó su espada. Bankai. El poder llenó la sala mientras un torbellino se formaba alrededor del segador de almas. Al disiparse, reveló una gigantesca serpiente esquelética, cuya cola Rengi sostenía como un garrote. Ahora llevaba una piel roja sobre el hombro, con un cráneo en el izquierdo y la piel cubriendo su brazo derecho. Higio Sabimaru. Eso sí que es genial, dijo Ben maravillado. Uryu, en cambio, parecía aterrado. Idiota. Si haces eso aquí. Bankai. Gritaron los clones de Rengi. Ben palideció. De pronto su visión se oscureció cuando algo bloqueó toda la luz. La sala tembló por completo con un impacto brutal. Creo que por fin terminaron con su movimiento idiota, dijo Esayelaporro junto a él. Ben vio que Esayelaporro había agrandado sus alas para protegerlos. Estaban en el exterior falso de las noches, rodeados de escombros. La sala había sido destruida. Rengi y Uryu miraban a Esayelaporro con recelo. Pesche y Don Dochaka no estaban. Vaya, dijo Esayelaporro. Miren lo que le han hecho a mi palacio. ¿Qué le diré a Lord Aizen? Estará muy disgustado. Chasqueó los dedos y los clones desaparecieron. En fin. Pongamos fin a esto. Pelear sin hacer nada fue aburrido. Ahora pelearé yo mismo y les mostraré el verdadero poder de Fornicaraz. Seguro que es buena idea, Esayelaporro. Sonrió Ben. Si me muestras lo que puedes hacer, sabré cómo detenerlo cuando salga de aquí. Eso importaría si pudieras escapar, dijo Esayelaporro confiado. Pero no lo harás. Miró a un clon restante de Rengi. Ah, lo siento. Parece que no me oíste. El clon explotó como un globo. Rengi frunció el ceño. Aunque sea un clon, no me gusta verme estallar así. Ahora bien, dijo Esayelaporro, les mostraré el verdadero poder de Fornicaraz. El Bankai de Rengi empezó a enroscarse a su alrededor mientras Uryu invocaba su arco de energía, haciendo que el octavo espada frunciera el ceño. Lamento decepcionarte. Estoy seguro de que te tomaste muchas molestias para preparar esto, pero no me interesa, dijo Uryu mientras apuntaba a Esayelaporro. Así que me temo que voy a tener que interrumpir. Me parece perfecto. Gritó Rengi, lanzando su Bankai contra Esayelaporro al mismo tiempo que Uryu disparaba una flecha. Pero antes de que los ataques pudieran alcanzarlo, los dos arrancar que formaban el trono de Esayelaporro se pusieron de pie y se colocaron delante de él, bloqueando los ataques sin sufrir ningún daño visible. Tanto Uryu como Rengi se quedaron inmóviles al ver que su ofensiva había sido detenida con tanta facilidad. Me temo que el que va a decepcionarlos soy yo, ya que no tienen opción en este asunto. Para esta exhibición la asistencia no es opcional. Al oír algo detrás de él, Uryu se dio la vuelta, apenas teniendo tiempo de abrir los ojos con sorpresa, cuando una de las alas de Esayelaporro surgió del suelo y lo envolvió por completo. «Isida», gritó Rengi. Ben miró al arrancar y vio que, en efecto, una de sus alas se había hundido bajo tierra sin que nadie lo notara. Rengi alzó la cola de su Bankai cuando el ala liberó de pronto a Uryu, que cayó hecho un montón sobre la arena del desierto. Tanto Rengi como Ben quedaron confundidos por ese resultado cuando Esayelaporro volvió a reír. Voy a disfrutar esto. La mandíbula de Ben se abrió cuando una de las gotas en forma de lágrima del ala superior derecha de Esayelaporro comenzó a crecer y crecer. Luego la parte inferior estalló, expulsando una especie de líquido desconocido y una diminuta muñeca con un parecido aproximado a Uryu. ¿Una muñeca?, balbuceó Ben mientras Rengi corría hacia el lado de Uryu. «Isida, ¿estás bien?». Débilmente, Uryu se incorporó apoyándose en las rodillas. «Estoy bien. No grites tan cerca de mi oído. Yuhu», llamó Esayelaporro con voz aguda, sosteniendo la muñeca en su mano derecha. «Estoy aquí». Los ojos de Uryu se entrecerraron al mirar la muñeca. «¿Qué clase de imitación es esa?». «¿Qué preguntas?». «Pues eres tú». «Gracias, Uryu Isida. Tu papel como Uryu Isida ha terminado. A partir de ahora, Esayelaporro alzó la muñeca, él es Uryu Isida». Uryu invocó de nuevo su arco, observando la muñeca con incertidumbre.
Porro pasó un dedo por la mejilla derecha de la muñeca. Uryu se estremeció ante el contacto como si, ¿lo sentiste?, dijo Porro con una sonrisa torcida. Supongo que mi explicación no fue lo bastante adecuada para ti. Así que, para decirlo de forma simple, esto es un controlador de todos tus sentidos. Entonces Sayel chasqueó la parte izquierda de la cabeza de la muñeca. Uryu fue derribado de repente, aturdido. La mandíbula de Ben cayó. No puede ser, ¿tienes poderes de muñeco vudú? A Porro se le cortó la respiración y trastabilló, casi dejando caer la muñeca. Miró por encima del hombro y le lanzó a Ben una mirada molesta. Se llama teatro de títeres. Al menos llámalo así en vez de algo tan burdo como poder de muñeco vudú. Creas una muñeca a la que todo lo que le pasa le ocurre a la persona a la que se parece. Eso es un muñeco vudú. Sí, es similar al concepto ficticio del vudú, lo admito, pero también es mucho más que eso. Por ejemplo, Porro sostuvo la muñeca con ambas manos y empezó a retorcerla. Una gota de sudor recorrió la frente de Rengi. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Porro, no. Porro partió la muñeca en dos, dejando la mitad superior en su mano derecha y la inferior en la izquierda. Rengi y Ben se giraron para ver si Uryu estaba bien, solo para descubrir que estaba completamente ileso. Ambos lo miraron con confusión, y el Quincy parecía igual de perplejo de que no hubiera pasado nada. ¿Por qué están tan confundidos? En esencia, esto no es más que una construcción. ¿De verdad creyeron que partir el cuerpo partiría al original? Como si se suponía que supiéramos que no pasaría, replicó Ben. Da lo mismo. Miren dentro, Porro alzó la mitad inferior de la muñeca. Hay muchas piezas pequeñas dentro. Forzándose a incorporarse un poco más, Ben entrecerró los ojos para observar la muñeca. En efecto, el interior estaba lleno de diversos objetos y pequeñas inscripciones que no alcanzaba a distinguir. El vello de su nuca se erizó, ya intuyendo que se avecinaba algo horrible. Uryu pareció sentir lo mismo al tensarse. ¿Y qué con eso? Porro sacó una que parecía vagamente un frijol de gelatina. No son tan coloridos y bonitos. Son como juguetes de niños. Bueno, es una muñeca, así que tiene sentido, comentó Ben. Porro lo ignoró. Esta es la parte divertida de la muñeca, pero quizá para ustedes sea mejor que lo demuestre. Porro examinó el objeto con forma de frijol. En él estaba escrito estómago. El estómago, ¿eh? Lo aplastó entre el pulgar y el índice. La sangre brotó de la boca de Uryu. El Quincy se llevó la mano al estómago, doblándose de dolor. La verdad golpeó a Ben como un martillazo. El interior estaba lleno de copias de los órganos de la persona. Cualquier daño hecho a los órganos falsos dañaba a los reales. Si el octavo espada tenía una habilidad así, ¿de qué serían capaces Yami, Aroniero y Somari? Uryu. Rengi se giró hacia Porro. Bastardo. No hagan tanto escándalo, lo reprendió Porro como si Rengi fuera un niño caprichoso. Solo aplasté su estómago. Justo cuando Rengi se movió para atacar, otra de las alas de Porro surgió detrás de él. ¡Cuidado!, gritó Ben, pero ya era tarde y Rengi quedó completamente envuelto por el ala. Sus gritos quedaron amortiguados por el apéndice mientras luchaba en vano. Porro suspiró, frotándose la frente. Tan bruscos y tan exagerados, y aún así no ven nada a menos que esté justo detrás de ustedes. Todos son iguales. No son más que un montón de niños. Humanos, segadores de almas, Quincy y todo lo demás son igualmente inferiores. Si hay una razón para que Lord Aizen los aniquile a todos, es porque esa inferioridad es un crimen. Supéralo, Porro. Dijo Ben con rabia. Si fuéramos tan inferiores, nunca habría podido derrotar a Noitora, a Luffy y esos tres arrancar que me soltaste durante tu pequeño juego. A lo lejos, entre los escombros, se oyeron dos jadeos inaudibles. Lentamente, Porro se volvió hacia Ben, quien siguió mirándolo fijamente incluso cuando Sayel dio un paso y luego otro hacia él. Por muy interesante que seas, Ben Tennyson, dijo Sayel con una voz más baja de lo que Ben jamás le había oído, lo más importante que debes recordar es que lograste esas hazañas con la ayuda de tus formas alienígenas.
Tú por ti mismo como humano no eres nada. Ezayel abofeteó a Ben en la cara. El héroe sacudió la cabeza por el dolor antes de volver a clavarle la mirada a su captor. Mírate. Dudo que Cuatro Brazos hubiera sentido eso, o un mongosaurio, y ciertamente no Diamante. Pero tú apuesto a que podría matarte de un solo golpe en el estado en que estás ahora. O podría simplemente taparte la boca y la nariz y dejarte morir asfixiado. Sigues siendo mucho más valioso para mí con vida que muerto, pero si continúas probando mi paciencia, héroe, me aseguraré de que no puedas volver a ser una molestia. Ben resopló y empezó a reír pese al dolor en la mejilla. Tipos mejores que tú lo han intentado, Ezayel, y los vencí. Igual que te venceré a ti. No puedes moverte y tus únicos aliados están a mi merced, dijo Ezayel a porro. Nadie viene a salvarte, Ben Tennyson. Ganí. Ahora, si me disculpas, su ala había depositado a Rengi en el suelo, justo cuando otra ala ya estaba formando una muñeca a su semejanza. Ezayel a porro atrapó la muñeca con facilidad en el instante en que la protuberancia en forma de lágrima estalló. Me ocuparé de ellos primero. Entre los escombros, dos figuras se movieron sigilosamente, esperando con todas sus fuerzas no ser vistas. ¿Escuchaste eso? Sí. Dijo que derrotó a Noitora y quién sabe cuánto más fuerte se ha vuelto después de todos estos años, ya sabes de lo que hablo. Sé que entrenamos duro para protegerla, pero, lo sé, aún existe la posibilidad de que no seamos lo bastante fuertes para mantenerla a salvo. Así que si está diciendo la verdad, entonces nuestra mejor oportunidad de ayudar a Lady Meliel, es ayudarlo a él. Ben forcejeó con más fuerza que nunca. El pobre Rengi hacía todo lo posible por ponerse de pie. Ezayel a porro ya había abierto su muñeca y se tomaba su tiempo aplastando los diversos contenidos en su interior. Ben sentía los músculos tensarse, pero la sustancia que lo sujetaba no cedía. Era como una mezcla de telaraña de mono araña con pegamento. ¿Qué sujeto tan terco eres? No. Dijo Ezayel a porro mientras Rengi escupía sangre. Ya he aplastado tantas cosas que diría que es hora de que pierdas el conocimiento. Rengi, jadeando y sin siquiera intentar limpiarse la sangre que le corría por la barbilla, simplemente gritó y empezó a correr hacia la espada. Con un suspiro, Ezayel a porro metió la mano en la muñeca. Como dije, terco. Sacó una pieza larga y delgada y la partió en dos. Ben oyó un crujido en la pierna izquierda de Rengi cuando cayó al suelo. Le rompí el tendón de Aquiles izquierdo, explicó Ezayel a porro mientras Rengi se apoyaba débilmente en los codos. He decidido que, a partir de ahora, te cortaré los tendones uno por uno, ya que tus órganos internos están demasiado ligados a tu vida. Maldito tú, jadeó Rengi al intentar incorporarse. Ahora, lo regañó Ezayel a porro con burla mientras alzaba otro tendón en miniatura. No te muevas. Lo partió en dos y Ben se estremeció al oír un crujido en el brazo derecho de Rengi, el segador de almas aullando de dolor al caer otra vez. Ya lo dije, no. Comentó Ezayel a porro, sonriendo ante el sufrimiento de Rengi. No pienso hacerte demasiado daño. Así que al menos deberían portarse bien. Vamos, susurró Ben entre dientes apretados. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Tiene que haber alguna forma de salir de esto. Un chorro de líquido extraño y semitransparente golpeó la espalda y las alas de Ezayel a porro, aunque este pareció más confundido que otra cosa. ¿Qué significa esto? El líquido alcanzó la mano que sostenía las muñecas de Rengi y Uryu, haciendo que se le resbalaran. Antes de que pudiera intentar agarrarlas, Pesche se deslizó a su lado y las atrapó. Bien. Vitoreó Pesche al ponerse de pie. Las tengo. Ahora, Don Chaka. Saca a Bawa. Parte de los escombros se movió, revelando a Don Chaka que, salvo por estar un poco sucio, no parecía demasiado herido. Voy, ya sabes de lo que hablo. Don Chaka abrió la boca y de ella salió una criatura gigantesca que parecía una anguila con una boca de labios gruesos y restos de máscara con cuernos en la cabeza. Cuando la criatura salió por completo, se deslizó por el suelo, usando la cabeza para recoger a Pesche y voltearlo sobre su lomo. ¿Está mal que eso no sea lo más raro que he visto desde que llegué aquí? Preguntó Ben a nadie en particular. ¿Por qué salió eso de la boca de Don Chaka? Preguntó Uryu con asombro.
Bawa es uno de los insectos de combate espiritual que Don Chaka guarda dentro de sí, respondió Pesche, sujetándose al cuerpo grueso de Bawa. Sin embargo, no queríamos decírselo a Lady Meliel, porque teníamos que información relacionada con nosotros, como esa, despertar su memoria. Espera, no solo la convirtieron en una niña, sino que también perdió la memoria. Lady Meliel, murmuró Uryu. Espera, ¿estás hablando de Nell? Así es, dijo Don Chaka con un tono sorprendentemente serio. A Lady Meliel no le gustaba pelear, y por fin había sido apartada del ciclo interminable de luchas aquí. Así que no queríamos que Lady Meliel recuperara sus recuerdos de batalla, y pensamos en protegerla en silencio como nuestra última misión, dijo Pesche. Pero antes sentimos su presión espiritual, añadió Don Chaka. Puede que los demás estuvieran distraídos peleando contra esos clones, pero nosotros no. Lady Meliel ha recuperado su verdadera forma. Y ha mostrado su voluntad de volver a luchar. Bawa se irguió, elevándose por encima de Sayel. Desde lo alto, Pesche miró con furia a la espada. Así que ahora nuestra misión es estar a su lado donde quiera que esté. Declaró. No podemos dejarnos frenar por alguien como tú, Sayelaporro Grans. Vamos. Bawa se lanzó contra Sayelaporro, quien extendió su ala superior izquierda frente a él. A pesar de ser delgada en comparación con la enorme criatura semejante a un águila, le impidió avanzar. Sayelaporro cruzó los brazos con una sonrisa torcida. ¿Alguien como yo, eh? ¿Qué palabras tan grandes viniendo de un simple fracción? Pesche saltó alto en el aire y procedió a meter su mano derecha en su taparrabos. Incluso Sayelaporro quedó boquiabierto por la acción de Pesche. Cuando este sacó la mano, tanto Sayelaporro como Ben se quedaron mirando algo estaba siendo extraído. Ninguno pudo distinguirlo por la distancia, pero, oye. Espera un segundo. Gritó Ben, echándose hacia atrás. Las pupilas de Sayelaporro se encogieron y el sudor corrió por su frente. ¿Qué estás sacando? Cuando Pesche por fin sacó lo que estaba agarrando, Ben se relajó al ver que era una espada de luz con una guarda formada por lunas crecientes hacia afuera. La hoja parecía una katana, aunque un poco más curva que las normales. Con un grito, Pesche descargó su espada sobre Sayel, quien alzó el brazo para bloquear. Para sorpresa de todos, el golpe acertó y le cortó el brazo. «Ese sí le dio a ese bastardo», exclamó Rengi. Sayelaporro frunció el ceño, mirando la herida mientras Pesche aterrizaba en una pose exagerada. ¿Vieron eso? Esta es mi espada. Última. Esta hermosa hoja brillante está formada por partículas espirituales desbordantes. Última, ¿eh? Admito que es un nombre genial, no pudo evitar decir Ben. ¿Qué tal, Uryu? Gritó Pesche al Quincy. ¿Sientes una conexión? Se parece mucho a tu cosita. Ben resopló por la elección de palabras de Pesche, mientras Uryu le lanzaba una mirada plana. No, no se parece en nada, y no uses la palabra cosita. ¡Qué respuesta tan débil, cobarde sin agallas! Ladró Pesche. Se supone que eso era un juego de palabras porque me aplastaron el estómago. Gritó Uryu. No fue nada ingenioso. Hablando de eso, no soy médico, pero estoy bastante seguro de que deberías estar sufriendo mucho más ahora mismo, le gritó Ben. Con un gemido exasperado, Sayelaporro bajó la cabeza. Vayan. Los dos grandes cargaron hacia adelante. De algún modo siempre olvido que están ahí, dijo Ben. Maten a ese monstruo anguila tan desagradable del fondo, ordenó Sayel. Yo me encargaré de los otros dos mientras tanto. Mientras los dos brutos se abalanzaban sobre Bawa, Don Chaka dio un paso al frente. Al abrir la boca, produjo una masa colosal que hizo que ambos titanes se detuvieran en seco. Esta, dijo Don Chaka alzando su arma, es mi espada, ya sabes de lo que hablo. Con un solo gran golpe, hendió a sus dos oponentes por encima de la cabeza de Sayelaporro, estrellándose detrás de él para su sorpresa. Sayelaporro Grans, dijo Pesche, volviendo a ponerse serio. Perdiste esta pelea por una sola razón. Porque nos despreciaste como los débiles que derrotaste una vez. Pesche, Don Chaka y Bawa se lanzaron juntos contra Sayelaporro. La boca de Bawa se abrió de par en par, como si fuera a tragarse al arrancar enemigo. Pesche y Don Chaka alzaron sus respectivas armas. Sayelaporro no se inmutó.
Otra vez. Dos de sus alas se extendieron hacia Bawa, cerrándole la mandíbula y sujetándolo en su lugar. Don Chaka bajó su masa, pero Esayelaporro la atrapó con una sola mano sin esfuerzo. Con un grito a su espalda, Esayelaporro esquivó a Pesche, que había intentado atravesarlo, y le sujetó los brazos. Los tres forcejearon, pero nada de lo que hicieron logró liberarlos. ¿De verdad esto es lo mejor que pueden hacer? Preguntó Esayelaporro con aburrimiento. Sinceramente pensé que después de todos estos años ustedes dos podrían hacerlo un poco mejor. Cuando los otros dos arrancar se estremecieron, Esayelaporro les sonrió. ¿O de verdad creyeron que no los reconocería a ambos sin importar su nueva apariencia? Tal vez, si hubieran trabajado de verdad con esos dos de allá, habrían tenido una mejor oportunidad. Quizá tengas razón, dijo Pesche, bajando la cabeza. Tal vez, si hubiéramos trabajado bien con esos dos, sin duda podríamos haberte vencido. Uno de nuestros mayores temores era que, por mucho que entrenáramos, no pudiéramos proteger a Lady Meliel. Sí teníamos algo especial planeado, pero no podemos arriesgarnos a desperdiciarlo con alguien como tú. ¿Qué dijiste? Preguntó Esayelaporro con frialdad. Así que decidimos que, en lugar de arriesgarnos a pelear contigo y posiblemente fallar en proteger a Meliel, buscaremos a alguien que sí pueda derrotarte. El cuerpo de Esayelaporro se puso rígido, el aliento se le quedó atrapado en la garganta y un escalofrío recorrió su espalda. No. Oye, Esayel. Lentamente, Esayelaporro miró por encima del hombro. Su rostro palideció al ver a un sonriente Ben Tennyson, completamente libre de su prisión. ¿Adivina qué hora es? Antes. Cuando Bawa y Don Chaka fueron a atacar a Esayelaporro, Pesche en realidad pasó corriendo junto a ellos y fue hacia Ben. El héroe se confundió por la acción de Pesche, hasta que empezó a entrar en pánico cuando el arrancar pareció alzar su espada contra él. Pesche bajó a última y cortó la sustancia que lo mantenía prisionero como un cuchillo caliente en mantequilla. Por favor, ayúdanos a salvar a Lady Meliel, pidió Pesche antes de darse la vuelta para cargar contra Esayelaporro gruñendo. Ben se puso de pie, sacudiéndose el polvo y haciendo una mueca al sentir lo doloridos que estaban sus miembros tras quedar atrapado en esa cosa. Al mirar rápidamente el Ultimatrix, sonrió al ver que estaba completamente cargado. Ahora tocaba una buena venganza. Es hora de ser héroe. Gritó Ben al activar el Ultimatrix. Y tengo un alienígena especial solo para ti. No. Gritó Esayelaporro cuando Ben bajó el dial. Cuando el destello de verde cesó, los ojos de Esayelaporro se abrieron de par en par. Junto con Insectoide, esta era una de las formas más alienígenas, por así decirlo. Su forma ni siquiera era humanoide, más bien asemejaba a la de un cangrejo gigante, con 6 patas que soportaban su cuerpo. Su cabeza grande y redonda componía la mayor parte de la masa de su cuerpo, extendiéndose sus propios brazos de los lados de esta, los cuales terminaban en pinzas. «Cerebrón», exclamó el nuevo alienígena. Todos los presentes simplemente observaron a la nueva transformación con ojos abiertos. Incluso Esayelaporro, que ya para este punto estaba acostumbrado a las diversas formas que podían tomar los alienígenas de Ben, se encontraba anonadado ante su apariencia. En verdad puede convertirse en alienígena, mencionó Pesche, quien, si no fuera por su casco, también tendría la mandíbula caída como su compañero Arrancar. Tras que la sorpresa inicial se haya disipado, Esayelaporro se recompuso. Interesante transformación, Ben, nunca te has transformado en este alienígena antes. Uno pensaría que hubieras elegido uno que se destaca en su fuerza, como un mongosaurio, o versatilidad, como anfibio. No alguien de apariencia tan frágil. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Cerebrón. ¿Me acusas de ser frágil? Vaya, estimado Esayelaporro, temo decirte cuánto me has decepcionado. Al parecer contaba con una percepción errónea de tu aparente intelecto, cuando no eres capaz de discernir un concepto tan sencillo como no juzgar a un libro por su portada. Esayelaporro alzó una ceja. Pero qué sofisticado te has vuelto, Ben, no me digas que se debe a la transformación que elegiste.
No creía que tus transformaciones podían influir en tu mente. Naturalmente, una forma de vida poseedora de un intelecto tan elevado como este, requiere de un uso del léxico más pertinente. Aunque, supongo que es lógico que no te encuentres en el nivel para que ello sea aparente, Cerebrón afirmó, poniendo una de sus pinzas frente a la cabeza de la espada. Porro se le quedó mirando por un momento, para luego formar sonrisa condescendiente. Por favor, ven, no me insultes de esa manera. Espero que no estés infiriendo que tú eres más inteligente que yo, solo porque tu cabeza es más grande. Cerebrón sacudió la cabeza. No, lo que yo estaba sugiriendo, es que yo soy más inteligente que tú porque mi cerebro es más grande. La quijada de los presentes se desplomó cuando vieron cómo el caparazón que cubría la cabeza de Cerebrón se abrió en dos, no solo revelando su colosal materia gris, pero, un instante después, disparando de esta un potente rayo de electricidad en contra de Porro, quien se encontraba demasiado estupefacto para reaccionar a tiempo. El rayo amarillento le dio de golpe, lanzándolo a volar una docena de metros contra uno de los escombros del laboratorio. Ahora entiendo por qué se llama Cerebrón, mencionó Don Chaka. Y que lo digas, asintió Pesche. Porro se gruñó mientras se ponía de pie, una mano sobre su nuca adolorida. Tenía contemplada la posibilidad de que Ben escapara, pero no pensaba que el Ultimatrix pudiese recargarse tan rápida, o que revelara la existencia de un alienígena. Esto era un problema. Esperaba poder mantenerte intacto, pero tú has forzado mi mano. Oh, ¿qué más da? Tal vez algunos moretones asegurarán a las personas de tu universo que mis amenazas no son vacías. Ven, cuidado. Gritó Uryu, viendo como uno de los tentáculos de Porro emergían de entre la arena en dirección a Ben. Mas, antes de que éste pudiera realizar su cometido, todo el cuerpo de Cerebrón se vio envuelto por una esfera de energía amarillenta. Como consecuencia, cuando el tentáculo hizo impacto, no pudo hacer más que rebotar contra esto. Un campo de fuerza. Porro se sobresaltó. Justo como predijo mis cálculos, al pie de la letra, se rió Cerebrón. Pero qué genuinamente predecible que eres, Porro. Cerebrón contraatacó de inmediato, nuevamente disparando otro rayo contra el espada, solo, en vez de mandarlo a volar de golpe, este generó un campo de fuerza sobre Porro. Antes de que el arrancar tuviera tiempo para cuestionarlo, fue sometido de golpe contra los escombros a la izquierda, y luego a los de la derecha, repitiendo el proceso una tras otra vez. ¿Cuál es el problema, Porro? Cuestionó Cerebrón. Parece que flaqueas demasiado en el combate cuando no te puedes valer de tus sucios trucos de fiesta. Sonabas tan confiado de tus habilidades cuando jugaba tu jueguito. Rengi no pudo evitar dibujar una sonrisa en su rostro, pese al agonizante dolor que estaba sintiendo en este momento. Desde que comenzó el combate, el espada no había hecho más que actuar confiado todo el momento, arrogantemente jactándose de siempre tener algo con que neutralizar sus ataques. Era extremadamente catártico la imagen de ese tonto sabelotodo, gritando y pataleando en el aire. Cerebrón cesó su ataque, lanzando a la espada al piso de golpe, para subsiguientemente dar un salto a los cielos. Para la sorpresa de los presentes, se mantuvo flotando en el aire. Cuando el desorientado Porro alzó la mirada para verlo, sus ojos se abrieron de par en par, cuando un rayo de electricidad aún más potente fue disparado del cerebro del crustáceo, y su mundo se volvió un montón de amarillo. El ataque fue lo suficientemente potente como para lanzar humo y restos a toda dirección. Los presentes aguardaron su respiración por un momento, el cual únicamente llegó a su conclusión cuando la capa de humo empezó a disiparse, y la imagen del cerebro crustáceo se volvió visible, emergiendo triunfante de lo que quedaba de este. ¿Qué? Lo ha hecho, ha derrotado a Porro. Exclamó Don Chaka. Sabía que era buena elección ayudarlo, mencionó Pesche. Uryu se mantuvo pensativo en silencio. Así que ese era el poder de Ben Tennyson, no, uno de los poderes de Ben Tennyson, pues todo ese poder era solo derivado de una de sus formas, de las cuales, contaba con múltiple. Claro, Urahara le había contado sobre lo que presenció en su pelea contra los Arrancar, pero ahora presenciaba tan solo un vistazo de ese poder que tenía en sus manos. De cierto modo, podía entender a Porro, intentar enfrentar a alguien como Ben Tennyson directamente se veía como una pésima idea.
Y con eso, querida audiencia, es que damos término al segundo y último acto de esta obra, bufó Cerebrón, realizando una reverencia. Espero que les fue de su agrado. Los asientos no fueron muy buenos, y la falta de acompañamiento detestable, afirmó Pesce. Pero ese último giro de trama estuvo bueno. Cerebrón dibujó una sonrisa en el rostro. Una sonrisa que perduró solo por unos cuantos segundos, cesando cuando todo el área fue presa de una presión espiritual. Cerebrón gruñó, intentando mantenerse de pie. Pese a que no se comparaba con la de Noitora, seguía siendo una presión bastante espesa, especialmente para una forma como esta, en cual la fuerza física no era el área que sobresalía. No. Gritó Esayelaporro emergiendo de entre los escombros. Su cara reflejaba una expresión plenamente desquiciada, mas no de sonrisa como había demostrado con anterioridad, sino una mezcla de desesperación y frustración. ¿Crees que simplemente terminara así, Ben? ¿Crees que te voy a permitir que me humilles de esa forma y dejar que salgas ileso? Cerebrón se mantuvo firme. Ríndete, Esayel, no hay ningún punto en continuar esta teatralidad. No tienes la fuerza para derrotarme, y tus trucos no tienen efecto en mí. Un chillido semejando a una risa emergió de la boca de la espada. Para quienes no conocieran de las habilidades de los espada, parecería la cosa más bizarra el ver cómo Esayelaporro repentinamente mordía su mano con la suficiente fuerza como para sacar sangre. Pero entre los presentes, había dos que estaban al tanto. No, gritó Don Lochaka. No puede. Cerebrón tornó a mirarlos. No puede hacer qué. ¿Qué está intentando hacer? Antes de que alguno de los dos pudiera contestarle, el propio espada lo hizo por ellos. Un gran reicero. Esayelaporro exclamó, tenía los brazos apuntados en su dirección, energía rosada empezaba a cargarse alrededor de sus palmas. Es un cero que se encuentra mezclada con la propia sangre de un arrancar. Es tan poderoso, que cuando uno es disparado, distorsiona el propio espacio. Dado a su capacidad de destrucción, Lord Aizen nos tiene prohibidos usarlo dentro de las noches, pero estoy seguro de que él lo entenderá. Será mejor que te transformes en frío, Ben, con tu intangibilidad, no debería de ser un problema para ti. Pero, eso no sería el caso con ellos. Eso fue lo último que dijo Esayelaporro antes de lanzar el gran Rey Zero, adjunto con una risa maniática de su parte. El mundo pareció tornarse en cámara lenta mientras que Cerebrón analizaba el siguiente movimiento a realizar. Aunque no podía moverse a la velocidad de XLR8 o Fast Track, Cerebrón sí, gracias a la capacidad de procesar información de su cerebro, podía pensar tan rápido como ellos, si no más. Por ende, desde su perspectiva, todo el mundo se había ralentizado hasta quedar prácticamente congelado, todo excepto dicho gran Rey Zero. Para el cerebro crustáceo, le fue sencillo poder calcular la velocidad de ese ataque. Si tan solo lo fuera lo que debía de hacer inmediatamente. Aunque se transformara en frío, anfibio o incluso fantasmático, no sería lo suficientemente rápido como para poder alcanzarlos, el gran Rey Zero lo era más, y acabaría con ellos antes de poder alcanzarlos. Podría transformarse en uno de los previamente mencionados velocistas, y sacarlos a todos antes de que los alcanzara, pero ello conllevaba el riesgo de empeorar las heridas de Rengi y Uryu, que ya eran de por sí de gravedad. Uchok, o piedra, tal vez, había absorbido más con ellos, aún así, podría existir un riesgo. No, una amenaza como esa era más propio para el siguiente nivel. Era la hora de ser supremo. Antes de que la volátil esfera rosa, que era el gran Rey Zero de Esayelaporro pudiera darles, Cerebrón golpeó el dial del Ultimatrix. Los presentes se quedaron boca abierta cuando una luz verde bañó el cuerpo del cerebro crustáceo, y todo su cuerpo se vio cambiado. Primero, estaba el hecho de su tamaño, había crecido más de 3 veces su estatura normal, perdió 2 de sus patas de cangrejo, pero las que le quedaban se tornaron mucho más gruesas y altas, como también, el notorio hecho de que éstas ya no se encontraban conectadas directamente a su cuerpo, sino por electricidad, el mismo caso que con sus brazos y pinzas. Luego estaba la materia de su propio caparazón, ya no era café, en cambio, estaba compuesta por un metal bioorgánico, prácticamente una armadura.
Por último, su cerebro se encontraba parcialmente expuesto, énfasis en parcialmente, pues, pese a ya no encontrarse cubierto por su coraza, seguía siendo resguardado, solo que ahora por un transparente domo amarillo. Cerebrón Supremo. El susodicho anunció su nombre. Rápidamente, el cerebro crustáceo evolucionado lanzó sus desconectados brazos en dirección a los lados del Gran Rey Zero, proyectando desde las pinzas un campo de fuerza que retuvo el ataque. No, Esayelaporro palideció, instintivamente dando un paso atrás. Al contrario, querido Esayelaporro, sonrió Cerebrón Supremo. La cúpula transparente en la parte superior de su cabeza empezó a llenarse con senda electricidad, que ya no era posible apreciar su cerebro. ¿Sí? La cúpula no se abrió, a diferencia de su caparazón en su estado base, pero eso no fue el menor impedimento para disparar una gruesa onda de electricidad en contra del octavo espada, devolviéndole, a su vez, su propio Gran Rey Zero a modo de pasajero. El ataque fue demasiado rápido para Esayelaporro, para cuando este pretendió esquivar el ataque, este se encontraba a meros centímetros de su cara. Meramente cerrar los ojos fue de lo único que pudo hacer en ese momento, antes que la subsiguiente explosión lo mandara a volar. Una vez que la brillante luz fue disipada, los espectadores buscaron cualquier rastro de la espada, pero ni la más mínima señal de este fue encontrada en el campo de batalla. Creo que eso finalmente acabó con él, Rengi comentó. Había sido un espectáculo. No lo hizo, la cabeza de Cerebrón Supremo giró 180 grados en su dirección. Acorde a mis cálculos, existe alrededor de un 60% de que Esayelaporro hubiese sobrevivido mi cañón electrocefálico. Pero eso no es de importancia, él ya no es una amenaza. Aun si es que sigue con vida, al menos esto nos dará tiempo, dijo Uri con un jadeo. Cierto. Aunque me gustaría acabar con ese tonto cuatro ojos, comentó Pesce, ameritando una mirada fulminante de parte del Quincy. Tenemos que ir a ayudar a Lady Meliel. Rengi dio un débil paso en dirección a Ben. Gracias, Ben Tennyson, nos salvaste la vida ahí. Te debo una por eso. No hay de qué, es parte de ser un héroe, replicó el cerebro crustáceo evolucionado. Y no me debes nada, aunque si me ayudaran a derrotar a Aizen, lo apreciaría. Es gracioso, justo iba a decir lo mismo, se rió débilmente Rengi, aunque un momento después, esa risa se tornó en una serie de toses sangrientas. Maldita sea. El segador de almas formó una sonrisa apologética. Sé que tienes muchos alienígenas con diversos poderes. ¿De casualidad no tendrías uno con el poder de sanar? Con un destello de verde, Cerebrón Supremo volvió a ser el cerebro normal, para luego, con otro destello, volver a ser Ben. No, lo siento, Ben bajó la mirada. Maldita sea, es mi culpa, no debía de haber caído en el juego de Esayelaporro. No digas eso, Rengi negó con la cabeza. Tú solo estabas intentando proteger a Orihime. Y como dije, tú nos salvaste la vida de la espada, ya hiciste bastante por nosotros. Supongo que tendremos que arreglárnosla así hasta que encontremos a Orihime, mencionó Uryu, débilmente poniéndose de pie. No te preocupes, Ichigo, se acercó Pesce. Yo te llevaré. El Quincy se le quedó mirando con una mueca. Lo estás haciendo a propósito. Tú tampoco te preocupes, Rengi, todo color desapareció del rostro del segador de almas, cuando el Tiki Arankar apareció por detrás de tus espaldas. Yo te llevaré a ti. Por favor no, emitió Rengi más leve que un susurro. Eso fue toda la protesta que pudo hacer antes de que el fortachón Arankar lo tomara en brazos. Ben los siguió con cuidado, subiéndose junto al resto a la colosal lombriz. Vamos, Bawa, ordenó Pesce con una mano apuntada al horizonte. Hay que ir a máxima velocidad. Bawa hizo como ordenado, y salió disparado como un tren bala, para la sorpresa de Ben, quien tuvo que sujetarse firmemente con ambos brazos o arriesgar caerse. Mientras que la visión de los nuevos aliados se perdía entre los extensos desiertos que formaban el patio interior de las noches, de entre la tosca y áspera arena, con mucho esfuerzo, emergió la figura de Esayelaporro. Tú, el octavo espada jadeo, vociferando sus pensamientos en voz alta. ¿Crees haber ganado, Ben?
Creíste que solo un ataque de ese glorificado platillo de mariscos sería lo suficiente para derrotarme. Tonto, la única causa de tu perdición será por creer que yo era indigno de ser acabado. Lentamente tambaleó para ponerse de pie. Estimé la posibilidad de que pudieras escapar, pero no podía haber imaginado que fuera gracias a ese par de bufones. No importa, eso significa que ha llegado la hora. La hora de activar mi plan de contingencia. Hola, soy Ben Tennyson. Vaya, pero que tenemos aquí. Así que aliándote con los invasores de Nisun. Detente, Noitora, tú no me puedes ganar, eso ya lo sabes bien. ¿En serio? Eso estará por verse. Gracias a tu creación soy más fuerte que nunca. En el próximo Bridge. Supremacía alienígena. Battle Royale en las noches. La ira hecha persona. Déjame decirte algo, quinta espada Noitora Hillrat te doblará como un pretzel